Con las fechas que son, Laura, creo que tenemos que hablar sí o sí del Gion Matsuri de Kioto, aunque me está dando un miedo. Ya, no me extraña, porque queremos que los episodios no sean demasiado largos y ese festival tiene muchísimo que contar. Es que, claro, entre las carrozas, las noches previas y un montón de cosas más que hay, pero bueno, no nos adelantemos. No nos adelantemos. ¿Vamos? Bienvenidos a Japonesamente. Un podcast sobre cultura japonesa de Lexus, producido por Japonismo. El Gion Matsuri es uno de los 3 grandes festivales de Kioto, junto con el Jidai Matsuri y el Aoi Matsuri, y para nosotros, sinceramente, es el más bonito de los 3. Has entrado ahí a saco a A hablar, saco, Has dicho, claro, hemos "Venga". dicho Gion Matsuri, pues venga, vamos Gion ahí con Matsuri. todo. Pues sí, estoy de acuerdo. Para mí uno de los más bonitos, sin duda el más bonito de los 3 grandes, y se celebra durante todo el mes de julio. Claro, por eso hay tanto que contar. Claro, es que hay muchas cosas. Ahora explicaremos un poco lo más típico, aunque sí que hay que destacar sí o sí las 3 noches previas al gran desfile de carrozas del 17 de julio y luego otro pequeño desfile el 24 de julio. ¿no? Vamos, Yo creo que no esos hace falta estar el mes entero. Exactamente, ¿no? Pero bueno, igualmente yo creo que estaría bien al final, en todo caso, contar un poco todo el resto de eventos que hay durante el mes, así que O sea, si ¿que vais a quieres que estar... hagamos parte 2, parte 3 y parte 4 del Gion Matsuri? No, va a caber todo en un episodio. Si creéis que vais a estar en julio en Kioto el año que viene, por ejemplo, pues así podéis ver si alguno de estos eventos que hay a lo largo del mes pues os encaja en vuestro itinerario. Muy bien, pero yo antes de esto sabes que me gusta la historia y creo que es interesante hablar un poco del contexto histórico del Gion Matsuri. Venga, vale. No, es para que me lo cuentes, No, Laura. tú te has dicho que tú te gustaba la historia. Claro, por eso quiero que me lo cuentes. Bueno, pues el Gion Matsuri es un festival con más de 1000 años de historia. De 1100, hecho, ¿no? Dirías. Sí, bueno, data del año 869, momento en que, ya sabéis, Heian-kyo, la actual Kioto, era capital de Japón, y hubo una gran plaga, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Y la culpa la tenían los extranjeros o cómo era? Probablemente sí, eso seguro que sí, ¿no? El emperador Nakeyo pues, envió un mensajero especial al santuario Yasaka para que se construyeran 66 alabardas. La alabarda es un arma así parecida a una lanza, digamos, Sí. que también está muy relacionada con el Kojiki, con el mito de la creación de Japón, ¿no? Pero bueno, estas 66 alabardas representaban a cada una de las 66 provincias que Qué tenía en ese interesante. momento el país, ¿no? La región. Y la idea era construirlos, ¿no? Construir esas alabardas y luego rezar y ofrecerlas, digamos, a los dioses del santuario para que se terminara esa plaga que estaba azotando la ciudad de Kioto. Interesante, pero por lo que yo tengo entendido, se escogió el santuario Yasaka y no de forma casual, sino porque el hermano de la diosa del sol, Amaterasu, ¿no? Se creía que tenía poder de combatir epidemias, está consagrado en ese santuario. Y claro, pues se construyeron unas carrozas que desfilaron por el centro de la ciudad, pues para pedir no sé, clemencia a los dioses. Sí, si se la quiere. ayuda, ¿no? El favor de las deidades. Sí, y eso es un poco lo que seguimos viendo, ¿no? Porque el espíritu o esas deidades, es que siempre es muy difícil explicar con palabras esto, ¿no? Digamos que la deidad se traslada temporalmente a esas carrozas. Exacto. Que funcionan un poco como mikoshi, ¿no? Digamos, como altares portátiles, sí, sintoístas, y se hizo esa peregrinación, digamos, bueno, no, ese desfile o esa, no me sale la palabra, y curiosamente, pues esa gran plaga que estaba azotando la ciudad, pues desapareció. Bueno, entonces está clarísimo que tuvo efecto. Por supuesto, científicamente está comprobadísimo. Que, pues claro, fue gracias a este festival que desapareció la plaga, así que de ahí nació el Gion Matsuri, que se sigue celebrando año tras año. Exacto, año tras año. Y estas carrozas además son muy elaboradas, luego a lo mejor podemos hablar un poco más de ello. Algunas, sí. Pero lo curioso además es que, bueno, como a veces hemos dicho, Japón bebe de muchas fuentes culturales de la zona de Asia Oriental, ¿no? Sobre todo China, a través de Corea, etc. Y muchas de estas carrozas tienen decoraciones y ornamentos importados precisamente de China, de Corea, pero también de Persia, de Holanda, de Francia. Sí, porque realmente las carrozas actualmente, bueno, y en toda su historia reciente, son auténticas obras de arte, ¿no? Pensad que
Ya al principio era evidentemente un festival religioso, ¿no? Justamente era primero para pedir la ayuda de los dioses ante esa plaga y Al luego final, de para todas maneras, agradecerles, ¿no? si Su favor. te paras a pensarlo, no es tan diferente a, por ejemplo, las procesiones de Semana Santa en España, donde muchos de esos pasos o tronos son realmente también obras de arte, ¿no? Que la propia Sí, comunidad dedica mucho dinero a dejarlos perfectamente puestos, porque sí, hay sí, un pero la punto imagen religioso es detrás. puramente religiosa. Claro, claro, Luego pero yo me tú, refiero tú a vas a que es una obra verlas o de no, arte. da igual si eres religioso o no, puedes disfrutar de la fiesta, digamos, igual, ¿no? Pero la imagen en sí es puramente religiosa. En este caso, no. Aquí podemos tener tapices persas, por ejemplo, o yo qué sé, tallas de Francia o, Claro, yo ¿no? me Un estaba montón de refiriendo a que cosas. son obras de arte Claro, claro. que desfilan por la ciudad. Bueno, es que al final era una manera de demostrar la riqueza de los grupos de personas, porque, a ver, tenemos que explicar que digamos, unas cuantas manzanas o cuadras en el centro de Kioto es como un grupito de gente y son los responsables de una carroza. Ahora lo explicamos un poco más porque creo que es interesante hablar de la comunidad del Gion Matsuri, ¿no? Son los responsables de cada carroza y de demostrar un poco, cuidar y hasta cambiar un poquito todo el tipo de obras de arte que hay en cada carroza, ¿no? Porque las van también actualizando. Entonces, claro, ya desde el periodo Kamakura era una manera de demostrar pues la riqueza que tenía cada familia, ¿no? De esos mercaderes. Estamos hablando de una zona de Kioto que era tradicionalmente muy importante en el tema de kimonos, por ejemplo, ¿no? Los textiles. Claro, Entonces por iba eso hay tantos tejidos tapices, importantes en sí, en sí, estas sí, sí, carrozas. ¿no? Entonces no solo la carroza es interesante como construcción, ¿no? Digamos, sino, como tú decías, todas esas obras que hay Pero a mí me dentro. interesa lo que has contado desde el punto de vista comunitario, además, no solamente por mostrar riqueza, sino por cómo se viven los festivales, incluso aunque tengan un trasfondo religioso de estas religiones japonesas, pero cómo se vive a nivel comunitario, cómo la comunidad se junta para hacer algo y que básicamente es una actividad que les dura todo el año Totalmente. en la que, bueno, pues dedican un montón de horas cuando acaban los respectivos trabajos cada uno y se dedican a eso, ¿no? A montar esa carroza. Sí, yo me atrevería a decir que el guión Matsuri no podría existir en la actualidad, de la manera que funciona en la actualidad, sin la colaboración de esas asociaciones vecinales, ¿no? Para que os hagáis una idea, lo que decíamos, ¿no? Cada asociación cubre más o menos media manzana o media cuadra, ¿no? Digamos que se hace como una partición así en diagonal y entonces una parte tienen una carroza y la otra parte tienen otra O sea, es carroza, como ¿no? si esa cuadra, ¿no? Ese Se bloque de partiera por la casas, mitad. lo partieras como si fuera un sándwich. Sí, sí, un poco, así en diagonal, exacto, ¿no? Y entonces cada asociación se encarga de, como tú decías, mantener, cuidar y decorar, ¿no? La carroza y de cuidar y, bueno, actualizar también esos tesoros Claro, culturales. pero por lo que tengo entendido, estas asociaciones y estas carrozas dependen cada vez más también de ayudas del gobierno, así como del turismo, ¿no? O de incluso pues patronazgos individuales o de empresas, porque claro, esto hubo un momento, ¿no? Cuando Japón estaba en la cima de bueno, de su burbuja que todavía no Mm, había explotado, sí. que el dinero parecía que lo regalaban, ¿no? Que casi se imprimía en casa y era válido, ¿no? Sí, además mostraba absolutamente la salud económica, ¿no? De las familias de Por eso. mercaderes de kimonos, porque toda esa zona Claro, son pero claro, luego tradicionalmente mercaderes de explotó la kimonos. burbuja Claro, y dices, ¿cómo mantengo yo estas carrozas, ¿no? Con este nivel, porque es que tienen un tamaño, algunas de ellas, con unos descomunal. dorados, unos tapices, Claro, y una serie de dices, cosas. esto tiene un coste brutal, ¿no? Entonces, Sí, por eso entonces cada vez se tenemos, depende más de es estas evidente que cosas externas. económicamente tenemos los subsidios gubernamentales, sí que también hay ayudas, ¿no? Individuales o ayudas a nivel corporativo, ¿no? Como patronazgos, digamos. La propia venta de sillas, porque el Gyo Matsuri lo podéis ver completamente gratis por las calles de Kioto, pero sí que hay un cierto grupo, ¿no? de sillas, digamos, que tú pagas para sentarte allí, pues con ese Me dinero suena eso también. también. Claro, nosotros un año estuvimos, ¿no? En esa silla, entonces con ese dinero también, digamos que ayudas a mantener el festival, pero sin el trabajo
de esos grupos vecinales sería imposible por el tamaño que tiene el Gion Matsuri, por la de eventos y la de cosas que... Y bueno, es un festival muy popular al que acude cada año más de 1 millón de personas. O sea, es una cosa muy, muy loca. Sí, es tremendo. Al final, yo recomiendo, creo, el día grande del Sí, festival. el día 17. Sí, y si podéis, una de las noches anteriores a ese 17, es decir, 14, 15 y 16, que son las noches Yoiyama, porque es una manera fantástica de participar, ¿no? De formar parte de esa comunidad del anillo, digo, del Gion Matsuri, y disfrutar del festival. Claro, pero ¿no? es súper interesante además porque el día grande es cuando desfilan todas estas carrozas, pero esas carrozas se van montando y preparando en las calles del centro de Kioto, Sí. en los barrios precisamente donde las asociaciones Bueno, todo es el centro de, claro, de gestionan Tokio, esas de carrozas. Tokio, Entonces, de Kioto, exactamente. a medida que van pasando los días, tú las puedes ir viendo pues, en las calles y me parece súper interesante ver estas construcciones cobrando forma en la calle, pues casi a la intemperie. Sí, no, totalmente a la intemperie, porque salen, ¿no? Digamos, de donde tienen guardadas esas partes básicas de las carrozas y ya a comienzos del mes de julio, pues se empiezan a montar en plena calle. Entonces tú vas por la calle, por el centro de Kioto y te vas encontrando esas carrozas y un día están, bueno, un poquitito montadas, otro día ya tienen un poquito más, otro día ya le han puesto los farolillos, otro día ya le han puesto las obras de arte. Claro, pero ¿no? para cuando empiezan las noches estas que tú has dicho, las Yoiyama, ya están completamente exactamente. listas. Entonces, el 14 de julio todas las carrozas están ya completamente montadas en la calle, ¿vale? Y las tenemos en la calle. Entonces, el 14, el 15 y el 16 de julio, lo que sucede es que se corta el tráfico, toda la zona centro de Eso Kioto, es súper chulo. donde justamente están todas estas carrozas y nos podemos acercar a ver estas carrozas y en muchos casos puedes entrar a las carrozas. Pero por las tardes. Por las noche. tardes, sí, creo que era... De 6 a 11. Vale, no recordaba, pero más o menos, ¿no? Es una oportunidad fantástica de acercarte, verlas muy de cerca, porque bueno, durante el festival las ves bastante bien, pero en estas noches te puedes acercar a la Mucho base más, claro. y hasta si tienes suerte, ¿no? Que no hay mucha cola y demás, puedes entrar a alguna de ellas, puedes comprar amuletos específicos de esas carrozas. Exactamente, exacto. porque así además apoyas, ¿no? al mantenimiento, colaboras de alguna manera al mantenimiento de esa carroza. A mí lo que me hace gracia no es que en general se llama esto las noches Yoiyama, Sí. pero cada una de ellas tiene como un nombre diferente a nivel particular. Claro, el 14 sería el Yoi, Yama, es decir, 3 Yoi y luego ya el Yama, Yoi, Yama. Luego el 15 sería Yoi, Yama, 2 ¿Solo Yois. 2? Y ya el 16 es Yoi, Yama, solo un Yoi. Qué bueno. 3, 2 y 1. Ahí está. Es una ocasión fantástica. Y sobre Hay un todo porque además, ambientazo claro, el tremendo. ambiente es tremendo. Las carrozas además se iluminan, esos Sí, farolillos claro. que tienen. Hay los grupos de las asociaciones que en algunos casos las carrozas grandes tocan música, Sí. están subidos ya y tocan música mientras la gente pasea alrededor de estas carrozas. Sí. Hay puestos de comida también por todas partes. Sí, totalmente. Además de esos puestecitos de amuletos, ¿no? O recuerdos de cada carroza. Es vamos, o sea, de verdad que os lo recomendamos muchísimo. A mí además que me gustan las ciudades, lo de poder pasear por el centro de Kioto, que es una ciudad que a veces decimos que el tráfico es bastante terrible, poder pasear por mitad de las calles, ¿no? Por toda esta zona de Shiyokawa-Machi y toda esa zona y ver los comercios y esas calles techadas, ¿no? Al menos la acera techada y tú estar en el centro de la calzada que solo ves cabezas y las carrozas, pues aquí y allá, ¿no? Donde están. A mí me parece una verdadera pasada. Totalmente. Yo voy a seguir con el tema de los amuletos. Déjame que te cuente solo una curiosidad, porque bueno, aquí ya todos nos conocemos. La gente ya sabe que yo ¿Eres soy consumista? Sí, una obsesiva compulsiva de los omamori, los goshuin, todo este tipo de cosas a mí me pueden. Y es que en el Gion Matsuri hemos dicho, ¿no? Que cada asociación, cada carroza, pues tiene sus amuletos, ¿no? Hay amuletos como específicos de la deidad o de la temática, digamos, de cada carroza y luego unos amuletos como más generales para proteger la casa, ¿no? Digamos. Pero es que hay una carroza, por ejemplo,
por poner un ejemplo, que el amuleto que tiene es específico para tener un buen parto. Entonces, claro, veréis muchas veces a muchas parejas embarazadas o personas que a lo mejor se quieren quedar embarazadas o personas que tienen amigos que están embarazados y demás, pues que hacen cola para comprar ese amuleto. Esa carroza específica. Porque es que encima es como doblemente especial, claro. ¿no? Porque es un amuleto para tener un buen parto y además es un recuerdo fantástico del guión Matsuri. Qué Así chulo. que yo solo quería comentar eso porque me gusta mucho. Está muy bien. Lo que pasa es que en estos días, además de tener las carrozas expuestas y de poder comprar amuletos, de poder comprar comida en todos esos puestos, de estar hasta arriba de gente. Takoyaki, okonomiyaki. Sí, exacto. Luego muchas casas tradicionales de ese antiguo barrio de mercaderes de kimonos abren sus puertas al público también. Sí, es el llamado Byobu Matsuri o Festival de los Biombos, ¿no? Digamos que se celebra a la vez que el Gion Matsuri, ¿ok? Especialmente las noches previas, ¿no? Estas noches Yoiyama y el día grande, que sería el 17 de julio, ¿no? Entonces tú vas andando por estas calles, ¿no? del centro de Kioto, estamos hablando pues de la zona entre la calle Karasuma, Shijoike, ¿no? Toda esa zona, Shijo-Kawaramachi, toda esta zona del centro de Kioto, pues vas pasando por algunas callejuelas y te vas a encontrar a casas que todavía hoy siguen siendo de familias, de mercaderes o de familias dedicadas al mundo de los textiles y especialmente el mundo de los kimonos, que están abiertas al público, ¿no? Y tienen unos biombos, de ahí el nombre del festival, preciosísimos, muy bonitos, auténticas obras de arte expuestos, ¿no? También tienen expuestos kimonos, armaduras y bueno, todo tipo de reliquias familiares. Y en algunos casos también hay hasta carrozas en miniatura. Sí, lo ponen como en la ventana. Exacto, como en la ventana. Sí. Aunque hay muchas, como dices tú, Laura, pero para que la gente que nos oye, ¿no? Como ya saben que tienen que utilizar el lápiz y el papel, porque ya sabía yo que lo tenías que decir. Es que claro, si no, no sería un podcast de japonismo. Aquí pues tú con el lápiz de papel y yo con los amuletos. Y yo aportando información de interés. Pues os Oye, voy a decir, mi información también es de interés, un respeto. Os voy a decir 3 residencias, 3 casas que merecen la pena para este Festival de los Biombos. Una es la residencia Hata. Vale. Hata. Otra es la residencia Sugimoto. Y otra es la residencia Nagae. Las 3 son antiguas residencias, ¿no? Antiguas casas así periodo Edo, abiertas durante este festival de los Biombos. De hecho, la residencia Nagae, de la familia Nagae, todas ellas dedicados, ¿no? Evidentemente al tema de los kimonos, pues fue declarada propiedad cultural tangible de la ciudad de Kioto en 2005. De todas maneras, los japoneses tienen 27 millones y medio de nombres. Que si bien cultural de importancia nacional, el tangible, el intangible, la propiedad no sé cuántos. Sí, pero me refiero que ya la casa en sí está es claro preciosa. Que merece la pena. Luego la residencia Hata que has mencionado al comienzo es que hay, bueno, un montón de tesoros, ¿no? No solo de la propia familia, sino de otras familias. ¿Tesoros nacionales de Japón? No, tesoros de la familia y de la comunidad, ¿no? De vecinos. Tienen, por ejemplo, tapices indios, ¿no? Del siglo XVIII. Tapices de Vietnam, un montón de decoraciones así doradas con forma de dragón. Tú te ríes, pero por ejemplo la tercera que he dicho, la Sugimoto, es propiedad cultural importante. Bueno, ¿ves? Todos son... Todo me es refiero algo. Que creo que has hecho muy bien en destacar justamente esas 3, porque las 3, tanto lo que es el edificio como lo que se expone en su interior, creo que merece mucho la pena. Entonces, efectivamente, es una excusa perfecta, ¿no? Tenemos esas noches previas del Gion Matsuri, podemos ir andando por esas calles llenísimas de gente comiendo comida típica de festivales, además, jugando algunos juegos de estos merece la pena típicos. pasar un rato, ¿no? Empezar la tarde, porque es eso, empieza a las 6 cuando todavía hay luz de día. Pero ya sabéis que incluso aunque estemos en verano, en Japón a las 7 y algo empieza a caer el sol. Y depende de dónde estés, ¿no? Yo tengo algunas fotos, por ejemplo, súper chulas en esas avenidas grandes, todas llenas de gente, que se destacan estas carrozas, sobre todo las grandotas que están ahí en la calle, con el atardecer al fondo, queda súper bonito. Sí. Y claro, luego también como te encuentras estas carrozas en calles un poquito más pequeñas, más estrechas, pero también está muy lleno de gente y ya ha anochecido, solo queda prácticamente las luces de los farolillos de las carrozas y demás, y es también muy, muy interesante. Y es eso, ¿no? Aparte de disfrutar de estas carrozas
de cerca de la comida, de los juegos, de los puestos callejeros, podemos disfrutar también de este festival de los biombos, ¿no? Todo junto. Pero ¿te parece si nos vamos a hablar del desfile, el gran desfile? Hombre, no el puedes evento hablar principal? de Gion Matsuri y no hablar del gran desfile. Sí, yo creo que tenemos que dedicarle un poquitito de ratito. tiempo, ¿no? Al Saki Matsuri, que es el gran festival, el gran desfile del Gion Matsuri, que se celebra, como hemos dicho, el día 17 de julio. Empieza a las 9 de la mañana y dura más o menos hasta la 1, Bueno, cosa así. que sí, siempre va con retraso. Es lo que te iba a decir, siempre va con retraso porque tiene su aquel. Es cuando sale en ese gran desfile de esas carrozas, ¿no? Yamaboko, que se han ido construyendo, que os comentábamos, por las calles del centro de Kioto. Y pues es al final un recorrido de todas esas carrozas, más o menos de unos 3 kilómetros de largo, que va por las calles pues Shijo, Kawaramachi y Oike, ¿no? La avenida Oike, pues eso, en pleno centro de Kioto. Y es genial porque, vale, hay mucha gente, pero hay suficiente espacio en las calles y en la avenida, por ejemplo, Oike, Kawamachi es un poco quizá más popular, hay mucha gente. Oike es muy grande, es muy amplia, con lo cual hay bastante espacio para verla. Yo de todas maneras no me quejo mucho porque, claro, yo soy alto, entonces más o menos, aunque haya mucha gente, lo veo bastante bien. Sí, pero siendo yo en mi bajita caso, como tú, no que sé. yo soy muy bajita, lo vimos es verdad que luego estuvimos sentados, pero nos levantamos para ver la curva, ¿no? Para ver el giro justamente en Oike y lo vimos perfectamente, tanto Eric como yo, los dos, ¿no? Me refiero que está en el centro de Kioto, dices, son solo 3 kilómetros, que parece mucho, pero realmente es muy poquito, es ¿no? Es poquito. Pero por justo las calles por donde va, a lo mejor la calle Shijo o partes de Kawaramachi puede estar muy lleno de gente y puede ser un poco más difícil de ver, pero yo creo que hay varios puntos. Hay puntos donde se puede ver con cierta facilidad. Sí. Lo que sí que habría que decir de todas maneras es que hay 2 tipos de carrozas en el desfile. Están las Hoko, que son las más grandes, y luego las Yama, que son más pequeñitas. Por eso, al conjunto de estas carrozas se las llama las carrozas Yamaboko, ¿no? Claro, porque son ese las boko llamas, es el Hoko cuando tiene una palabra previa, ¿no? Que cambia la primera consonante. Sí, exacto, por el tema de las vocales, ¿no? Entonces, llama las pequeñas, Hokoboko las grandes. Pero fíjate, las Hoko, que son las grandes, pesan entre 7 y 12 toneladas. Barbaridad. Unos 25 metros de antes y necesitan de alto y necesitan entre 30 y 40 personas para moverse por las calles de Kioto. Tremendísimo, claro, es que imagínate, 12 toneladas, 25 metros de alto, o sea, tremendo. A mí lo que sobre todo me fascina de esto es que, a ver, yo creo que todos hemos visto grandes procesiones, incluso aunque sea de otras religiones, y hemos visto figuras llevadas a hombros por gente y demás, y dices, pesa mucho y todo esto. Pero cuando ves estas grandes carrozas, a mí lo que me fascina es ver todo ese grupo de músicos en lo alto y luego sobre el techo todavía a veces hay más gente puesta y dices, pero madre mía, estás moviendo esto con 200 personas ahí metidas dentro. Sí, que la seguridad brilla por su ausencia. Eso te iba a decir, no es que se mueva muy deprisa. Ya, bueno, pero te caes desde arriba con desde arriba y te haces un giro y no sé yo, porque sí es verdad que claro, hay esos señores que están arribota del todo de las carrozas, imagínate estar a 25 metros de alto. Bueno, menos, porque la gran mayoría de estas carrozas Hoko, ¿no? Al menos de las 10 que hay, 6 tienen un gran mástil. Tienen un gran ¿no? mástil y te puedes sujetar de ese gran mástil. Sí, quizás. Pero vamos, me refiero que al final toda completa son 25 metros, lo que sería donde están los que están en el techo de la carroza es un poquito más abajo. Pero es eso, tú has dicho que hay unas 10 carrozas Hoko. De las Yama existen 23, que estas que son más pequeñitas pesan ya entre media y 1 tonelada y solo son unos 6 metros de carroza, con lo cual con 15-25 personas estos van que de sobras para desfilar. Van de sobra. No necesitamos más. Entonces, importante ese mástil, ¿no? Que decíamos. El mástil es importante, pero solo en 6 de las 10. Sí, pero recuerda, ¿no? De alguna manera esas alabardas que dieron origen al festival, ¿no? Que de las que hablábamos cuando estábamos contando la historia. Bueno, eso suelen decir ellos, ¿no? Que recuerden a las alabardas, pero al fin y al cabo la alabarda es un arma, ¿no? Que también existía en cuerpos del ejército, por ejemplo, español, ¿no? Los alabarderos. Y no tiene, yo lo veo y digo, a mí esto no me recuerda a una alabarda ni de coña. Pero bueno, en fin, dejémoslo
que ellos se queden contentos pensando que recuerda una alabarda. A mí no me lo parece. Bueno, sea como fuere, es verdad que si tú vas viendo pasar, ¿no?, las distintas carrozas en este desfile, es evidente, ¿no? Te das cuenta, si no las has visto en las noches anteriores, que lo recomendamos, pero bueno, si solo Mucho. puedes estar en este día, verás que cada carroza es una obra de arte, ¿no? Hay decoraciones, hay tapices de Persia, de Francia, hasta de Bélgica, hay tallas de China o de Corea. Yo qué sé, hay un montón de... También hay textiles del propio barrio Nishin, ¿no? Pero es eso, hay tapices donde se muestra, por ejemplo, a Helena de Troya, que dices, o sea, qué cosa más curiosa en un tapiz, ¿no?, que se utiliza en Japón, o a sabios taoístas. Bueno, dices, es buscar lo más exótico, ¿no? Lo más realmente. exótico, lo más extravagante, lo más caro, lo que tenía mayor calidad, ¿no? Viniera de donde viniera. Y luego esas tallas de madera. Hay unas decoraciones en las barandillas, en los techos, ¿no?, y en los postes de las distintas carrozas que son impresionantes. Lo curioso, ¿no?, es que muchos de estos tapices vienen, estas familias los consiguieron comerciando en pleno periodo Edo, donde se suponía que Japón estaba cerrado al exterior. Pero es eso, todo el mundo decimos, no, es que en el periodo Edo Japón estaba cerrado. Pero llegaban los holandeses en Nagasaki, oye, pues comerciaban. Llegaban los del clan Satsuma en Kagoshima con su relación con Rikyu y China y demás, oye, también comerciaban. Llegaban estos y traían tapices de Persia, de Francia, de no sé dónde. Dices, qué curioso. No sé a qué me suena todo esto de que, oye, para algunas cosas sí, para otras no. Yo no voy a decir nada más. Me suena de algo. Así que bueno, el desfile del 17 de julio, ¿sabéis? Este gran desfile de 10 carrozas Hoko y 23 carrozas Yama. ¿Sabéis? Hoko las grandes, Yama las pequeñitas. Y una curiosidad es que el orden del desfile se decide siempre por sorteo. Cada año se hace un sorteo y se decide el orden. Con una excepción. Con una excepción, sí señor, que es el de la carroza Naginata, ¿verdad? Naginata Hoko, me he quedado ahí que no estaba seguro. Naginata Hoko, que siempre es la primera en desfilar, porque en ella se encuentra el niño Chigo, ¿no?, ese niño sagrado, digamos, que es, digamos... el portavoz, es que no me sale la palabra, el portavoz de las deidades, y es siempre un niño de alguna familia relacionada con el festival, que va así todo maquillado, vestido en ropas tradicionales y así con un ave fénix de oro en la cabeza, y digamos que no puede tocar el suelo, lo tienen que llevar en volandas. Es un ser celestial. Claro, ¿no? Y hasta porque no se contamine, ¿no?, con el mundo que le rodea, ¿no? Tiene que... Bueno, de hecho pasa por varias ceremonias de purificación antes de subir a la carroza, ¿no? Y veréis otras carrozas que parece que también tienen niños chigo, pero no son niños de verdad, sino que son muñecos. Pero el chigo de la carroza Naginata Hoko sí que es un niño de verdad. De verdad. Cada año es un niño de verdad. Muy bien. Y lo van cambiando porque si no, claro, ya no sería tan niño. Pobre. Claro, o sea, de mayor no puede ser. No, si cada año es un niño diferente. De todas maneras, antes de hablar de cada carroza en particular, aunque bueno, quizás hablar de cada carroza puede ser un poco demasiado. Sí. Pero yo creo que hay una de las cosas, porque estábamos contando que nosotros en uno de las múltiples veces que hemos visto el Gion Matsuri, en una de ellas estuvimos en las sillas que daban, bueno, que tenías unas vistas fantásticas de las carrozas, pero en un momento nos levantamos para ir al giro de Oike, porque queríamos ver cómo se hace el giro. Porque claro, son carrozas con ruedas y ya os hemos contado que las grandes pesan un montón, que va incluso con gente dentro y tal, y puedes pensar, pues si llevas rueda, pues simplemente giras y ya está. Pues no. Pues no. Va a ser que no. El Tsuji Mawashi, que es el... ¿Qué te ha pasado en la boca? Fíjate, el girar en una intersección, ¿no? Es decir, tomar una curva, vamos, es uno de los grandes atractivos del Gion Matsuri. Porque, claro, es lo que tú decías, ¿no? No es ahí, bueno, tienen ruedas, pues ya está, pues giran y se acabó. Claro, es que las ruedas están en ejes fijos. Eso es. No giran realmente. Eso es. Entonces, claro, tenemos un problemón porque hay varios momentos del itinerario en que estas carrozas, recordad que algunas de las cuales hemos dicho que pesan 12 toneladas... o más. No, 12 era, ¿no? Eso, era el 12. máximo, creo. Tienen que girar y tienen que hacer un giro... 25 metros, 12 toneladas. Exactamente. Tienen que hacer un giro de 90 grados. A ver cómo haces esto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues para
comenzar a girar, lo que hacen es colocan una serie de listones de madera, de bambú, ¿no? En el suelo, alrededor de las ruedas. Además, se va mojando todo para que deslice en principio un poquito Claro, más. porque es una madera además muy pulida que ya desliza de por sí. Claro, el bambú, ¿no? Claro, cuando luego le pones el agua todavía desliza más. Eso es. Y entonces se va tirando, ¿no? Digamos, poco a poco. Claro, es que lo que no hemos va contado como... es que estas carrozas es difícil de explicar tienen voz. unas cuerdas, tienen 2 cuerdas en la parte frontal, y todas esas personas que hemos dicho que se necesitan para mover la carroza tiran. no la llevan a hombros, evidentemente, sino que tiran de ella. Cuando la calle es recta, pues evidentemente es pesado, pero bueno, tiene ruedas, hay mucha gente tirando, con lo cual más o menos despacito, pero la carroza avanza. Eso es. Cuando llegas a la curva, lo que se hace es que esas personas que tiran de la carroza se colocan como a unos en diagonal, 45 grados. Sí, eso es. Y una vez que se han montado esos tablones de madera, que se han mojado y demás, las personas que van de pie como al frente de la carroza, que van con unos abanicos, que a ti además, te encantan. a mí me encantan porque son los que hacen un poco, los que dan las órdenes, ¿no? Los que controlan. Entonces hacen un gesto, ¿no? Bueno, son un poco locomía. Son un poco locomía, ¿no? Hacen un gesto con los abanicos, ¿no? Y lo ponen hacia adelante y en ese momento, con un grito, todas esas personas que están ahí sujetando la cuerda tiran de golpe. Y claro, lo que hacen es que arrastran de forma lateral la carroza sobre estos tablones. Y claro, eso el problema que tiene es que es tan pesado y están de aquella manera que no la giras por completo. Necesitas hacerlo alguna que otra vez más. Este proceso se puede repetir 2, a veces 3, y en alguna ocasión puede ser que se tarde hasta 4 veces en hacer el giro completo de 90 grados, ¿no? Entonces es volver, o sea, quitar las varas de bambú, volver a colocarlas correctamente, echar más agua, colocar a todas las personas, ¿no?, que tiran en la posición correcta, volver a tirar, y así hasta que por fin ya en el último giro, ¡pum!, ya tenemos la carroza completamente recta, ya mirando hacia donde tiene que mirar. A mí me parece muy, muy emocionante, ¿no? Porque además cuando llega ese momento, toda la gente que hay alrededor, y hay mucha, porque esas intersecciones son los puntos donde más gente se acumula precisamente por lo bonito que es ver este giro, toda la gente se queda en silencio y solo se escucha a la gente trabajar poniendo los listones hasta que los capataces dicen, ¿no?, hacen el grito del giro, y luego pues el grupo de personas que están al cargo de la carroza tiran de la cuerda, y todas ¿no? hacen el grito un poco del esfuerzo, ¿no? También de tirar. A mí lo que me parece gracioso es que una vez ya se ha girado, tú ves que chiqui, van, recogen todas esas varas de bambú y las guardan. Hay un sitio ahí debajo de la carroza. Exacto. Las cuelgan ahí, ¿no? Y ala, hasta el siguiente giro, ¿no? Intersección. Nosotros estuvimos en la intersección Kawaramachi-Oike, porque estábamos en la zona de Oike. Y ya os digo, nosotros conseguimos ver un par de giros. Yo creo que Shijo Kawaramachi es un poco. Shijo Kawaramachi es más complicada. Creo peor. Que hay bastante más gente, porque al final mucha gente se acumula al inicio, ¿no?, del desfile. Entonces toda la zona de Shijo siempre suele estar más llena. En cambio, la zona de Oike, como ya es el final, digamos, del desfile, pues está un poco más tranquilita. Así que bueno, ¿no?, siempre podéis empezar primero por Shijo. Si veis que no tenéis un buen hueco, pues podéis ir andando hasta Oike y os hacéis ahí un huequito segurísimo. Qué chulo. Pero bueno, yo creo que ya hemos hablado un poco de lo más importante, las noches previas, el día del desfile, el niño chico el niño chico, no chico, un niño chico porque es pequeñito, pero claro. Chico. Sabía, cuando lo estabas diciendo, digo, a mí esto me suena a niño chico, pero he conseguido no decirlo y va ahora y se me escapa. No hemos hablado del giro, pero quizás habría que hablar, aunque fuera de forma resumida, quizás no de todas, porque son muchas, ¿no? Hemos dicho que son 10 y 23, ¿no? Me parece que hemos dicho. No vamos a hacer una sección hablando de 33 carrozas, pero podemos hablar de algunas así en concreto, porque bueno, pueden ser interesantes. Bueno, ya hemos mencionado la primera, ¿no? Siempre Naginata Boko, Hoko, ¿no? Que es donde se encuentra ese niño chico que dice Luis, pero además interesante la alabarda que tiene, bueno, ese mástil que tiene, sí que tiene una alabarda que es obra de un herrero muy famoso del siglo X. Bueno, en este caso tiene sentido, porque Naginata, que es el nombre de la carroza, Naginata significa alabarda. Cierto es, muy bien.
Luego a mí hay otra que me gusta, que es la Funeboko. Bueno, claro, un clasicazo, ¿no? Es un clasicazo porque prácticamente todas las carrozas grandes son idénticas, cambian las decoraciones, los tapices, esto, lo otro, pero pues eso, son más o menos iguales. Pero la carroza Funeboko, para el que sepa un poco de japonés, Fune significa barco. Eso Y es. claro, dices, ¿por qué le llamas carroza barco, no? Pues es que tiene forma de barco tradicional japonés. Sí, es una de las más curiosas, yo creo que la más diferentes visualmente, ¿no? Luego también está Tsukiboko, que es la carroza de la luna, Tsuki es luna, y la reconoceréis por una decoración así en forma de media luna en lo alto de ese poste central. Y es interesante por las pinturas que tiene en el techo, que muestran escenas del Genji Monogatari. Y Anda, qué son del interesante. siglo XVIII, creo, si no recuerdo mal. Entonces, si podéis entrar a verla en las noches previas, merece mucho la pena ver esas pinturas en el techo de la carroza. Qué interesante. Y bueno, si hablamos de alguna de las pequeñitas, por ejemplo, pues bueno, tienes la Taishiyama, ¿no? Pues que expone la figura de un Shotoku Taishi, ¿no? El príncipe regente del siglo VI. Pues bueno, pues es curioso. Hay otra, por ejemplo, que tiene una mantis religiosa. Ay, es verdad, ¿cuál era esa? No me acuerdo. ¿Cuál era la de la mantis religiosa? Ahora no me acuerdo tampoco. La Toroyama. ¿Toro llama? Sí, Vale. carroza de la mantis religiosa que está relacionada con un antiguo proverbio chino. Sí, de hecho hay varias carrozas en las que veréis hasta imágenes de antiguas leyendas o antiguos hasta proverbios, historias, ¿no? Claro, pero De esta a la mí me cultura causó china. mucha impresión porque realmente tiene la imagen Sí, de una sí. mantis religiosa. O sea, igual que decíamos que algunas carrozas llevan un niño chico que es de mentira, que es como pues un muñeco, en este caso es un muñeco de una mantis religiosa y se ve ahí bien en grande y dices, madre mía, pero ¿esto qué es? Bueno, hay varios, ¿no? Decíamos porque el Kakyo-yama, una chiquitita, también es de una antigua leyenda china, en fin, hay un montón. Si os interesa saber un poquito más de absolutamente todas las carrozas, las obras de arte que hay, los textiles, los tapices, las pinturas, las tallas, qué representan, etcétera, etcétera, en la web, en el post del guión Matsuri, tenéis todas una por una Y explicadas con con fotos. fotos una por una. Y además os explicamos eso todo. Si la carroza Hosho llama, pues muestra qué, pues muestra una historia de amor romántico entre un guerrero, tal, no sé qué. Os explicamos absolutamente todo. Eso está Así que súper chulo. echadle un vistazo porque aquí no nos da tiempo, quedaría exageradamente largo si hablamos carroza a carroza. No, sería demasiado. Pero de verdad que echarle un vistazo porque queda mal que lo diga yo, pero está bastante currado. Y sobre todo, si vais a ir algún año a este desfile del Gyo Matsuri en Kioto, lo que os recomiendo es que lo veáis entero. Sí, Porque claro, ya sé que a lo mejor podéis decir, bueno, es que las carrozas son más o menos parecidas, pero por eso hemos hecho el esfuerzo en ese artículo que tenemos en la web, en japonismo.com, de explicaros y poneros fotos de cada una de ellas para que cuando vayáis sepáis distinguirlas y sepáis qué es lo que tenéis que mirar, cuál es su historia, su contexto, y si luego volvéis y decís, ay, esta carroza me la he perdido, pues os va a dar mucha rabia. además creo que cuando sabes lo que o entiendes lo que estás viendo, lo disfrutas mucho más, ¿no? Mucho Yo más. recuerdo la primera vez que vi el guión Matsuri, estoy hablando del año 2000. Claro, no sabía absolutamente nada del festival, ¿no? Entonces era como, vale, carrozas, mira, muy guays, son bastante parecidas, así ¿no? Las Hoko son bastante parecidas, las llama, pues cada una es de su padre y de su madre, con monigotes encima, otro con la mantis religiosa, ¿no? Y te quedas un poco sin saber muy bien de qué va la historia. Después de escribir también, ¿no? El post, de revisar, de investigar cada una de las carrozas, ¿no? De sacar la información más específica de cada una, es que creo que la última vez que lo vimos Es lo que se disfrutamos disfruta muchísimo muchísimo más. más, totalmente. De todas maneras, hemos dicho eso, que el día grande es este festival, este desfile de carrozas del 17. Pero hay otro festival, otra fecha importante del Gyo Matsuri, el 24 de julio. Sí, sería la Tomatsuri, en que claro, tenemos que entender que digamos que hemos llevado a las deidades en procesión por el centro de la ciudad y el 24 simbólicamente lo que vamos a hacer es devolver a esas deidades al santuario de Yasaka, ¿no? De alguna manera ese es
la simbología de este desfile. Que el desfile se hace en sentido contrario. Eso es, ¿no? Entonces sí que es verdad que tiene un poquito de menor tamaño, no hay tantas carrozas como en el Saki Matsuri, el del 17 de julio, pero si no podéis estar en Kioto el 17 de julio, pero sí podéis estar el 24 de julio, pues es muy recomendable porque además, junto con este Atomatsuri de las carrozas Hoko y Yama, tenéis también el desfile Hanagasa. El Hanagasa es un tipo de sombrero tradicional japonés que, como indica Hana, está hecho de flores, todo son flores y es un momento ideal para disfrutar de las maikos y las geishas de Kioto, porque siempre participan en este desfile, en el desfile. Pero llevando además sus Hanagasa. Sí, claro, ellas llevan sus sombreros de flores, ¿no? Sombreros Hanagasa, así que es una oportunidad fantástica para verlas en un entorno además muy especial como sería este desfile del 24 de julio. Chulísimo, pero además, aparte de eso, de las noches del 14, 15 y 16 de julio, además del desfile del 17 de julio y del 24 de julio, también hay algún otro evento de interés durante el mes de julio, ¿no? Sí, porque claro, hemos dicho que el Gyomatsuri se celebra a lo largo de todo el mes de julio. Que hay claro, a mí me faltan cosas aquí en julio para... Bueno, hombre, hemos destacado lo más importante, pero digamos que, por ejemplo, del 1 al 5, los primeros 5 días de julio, se realizan las ceremonias de inicio del festival, ¿no? Y hay varios ritos sintoístas en el santuario Yasaka. Entonces tenemos todas esas pequeñas ceremonias de comienza el festival, ¿no? Bienvenida al festival. Y de hecho el día 2 de julio es cuando se hace ese sorteo que decíamos antes, ¿no? Para saber en qué orden van a salir las carrozas el día 17 de julio. Luego el 9 de julio hay un desfile de farolillos y música para acompañar a los mikoshi o altares portátiles. Y además el día 10 de julio tienes el Mikoshi Arai, que es una ceremonia de purificación con agua de estos altares portátiles que se llevan al río Kamo por el puente Shijo y se hace esta purificación. Súper bonito, si tenéis oportunidad de verlo en directo merece mucho la pena. Luego, como hemos dicho, más o menos del 10 al 14 de julio, aunque en algunos casos puede ser que empiecen un poquito antes, se lleva a cabo la construcción de esas carrozas, Yamaboko, en el centro de Kioto. Evidentemente se están construyendo en plena calle. Esto supone, primero, problemas para el tráfico. Con lo cual, si vais a estar en Kioto en esos días y os vais a mover en autobús, algo bastante habitual en Kioto, tened un poquito más de paciencia de la habitual. Exacto. Que ya hay que tener paciencia. O intentad cambiar un poco la planificación o bajaros un poco antes y las zonas del centro hacedlas a pie. Sí, porque o lo que sea. Como están esas carrozas que se van montando, ¿no? Más o menos eso, del 10 al 14 de julio se van montando y luego recordad que hemos dicho 14, 15 y 16 están expuestas y se cierra el tráfico, toda esa parte del centro por la tarde-noche. Pues claro, o sea, todo está un poco complicado si vais en transporte público, ¿no? Pero merece mucho la pena acercarse y verlo. Y claro, el 14 de julio, que ya están construidas... Exacto, están finalizadas, ¿no? Tiene lugar el Hikisone, que son unas pruebas de circulación de las carrozas, que básicamente es decir, vale, hemos montado las carrozas, hemos seguido las instrucciones estilo IKEA, pero ahora lo que hay que comprobar es que esto funciona, ¿no? Que no nos hemos dejado una pieza sin poner, ¿no? Y dices, oye, si esta pieza que me ha sobrado, este trozo de madera por ahí, que seguro que no afecta, ¿no? Y claro, luego te subes a toda la gente encima y se te cae. Menudo percal, ¿no? Entonces se prueba primero que todo está bien construido y se hace una prueba de circulación. Luego, el propio 17 de julio, después de ese gran desfile, cuando finaliza el gran desfile, los altares portátiles, ¿no? Que hemos visto que el 10 de julio se había hecho esa ceremonia de purificación en el río Kamo y demás, pues se trasladan y se dejan en la avenida Shijo. Los vais a ver expuestos, es fácilmente expuestos en el centro, ahí en Shijo. Se van a quedar ahí expuestos como en el centro de la ciudad porque es el centro del meollo, ¿no? del festival, y así las deidades están contentas y felices porque las estamos haciendo partícipes del festival hasta el día 24 de julio, que recordad que hemos dicho que era el día en que las devolvemos de alguna manera al santuario. Claro, pero luego el 28 de julio vuelve a haber otra vez esta ceremonia del Mikoshi Arai de limpieza en el río Kamo. Claro, porque digamos que como han estado expuestas, ¿no? En el centro de Kioto, se
vuelven a purificar antes de ser guardadas de nuevo las deidades en sus mikoshi, ¿no? O los mikoshi guardados en el santuario y las deidades devueltas al santuario justo ese 28 de julio. Y ya una de las últimas celebraciones es justo el último día del mes, se hace una serie de rituales también de ofrenda a las deidades, a los dioses, de agradecimiento y un poco de, en plan, bueno, nos vemos el año que viene, ¿no? Pero esto en el santuario X. Sí, pero vamos, todo es al final en toda la zona del santuario Yasaka, que si veis el post en la web, veréis que tiene 3 millones de pequeños santuarios y pequeñas... Sí, porque con el nombre santuario Yasaka dices, pero ¿cómo puede haber tantas cosas saliendo del santuario Yasaka? Es que, claro, es un santuario que tiene muchos subsantuarios dentro. Sí, eso es. Entonces Así que bueno, ya veis que hay un montón de eventos durante todo el mes de julio. Lo bueno es eso, que aunque lo más conocido del Gion Matsuri es el desfile del día 17, si alguno vais a estar en julio en Japón y vais a ir a Kioto, no hace falta tampoco que seáis muy estrictos con la planificación, siempre y cuando, nuestra recomendación, le dediquéis algún día de julio, ¿no?, de estos en los que hay cosas especiales relacionadas con el Gion Matsuri. Yo soy una fanática de las noches previas del Gion Matsuri. Las noches previas son fantásticas. Entonces yo os recomendaría 16-17, ¿vale? Mi recomendación sería esa. Sí, es lo mejor, pero si por lo que sea no te encaja, si no se puede, pues bueno, hay por eso otras hay cosas. Un montón de cosas relacionadas. Eso es. Lo que sí que recomendamos es que al menos vayáis a Kioto a ver algo relacionado con este festival, porque es el festival para nosotros de los 3 grandes de Kioto, el mejor, pero con diferencia. Totalmente. ¡Mátane!